alimentación orgánica versus alimentación regular. En este video te voy a hablar sobre los beneficios de la alimentación orgánica, no solamente para tu salud, sino para el medio ambiente. Y cosas que son beneficiosas para el medio ambiente son beneficiosas para ti mismo. Vamos a hablarles de la docena sucia, que cuáles son los alimentos que sí o sí vale la pena ustedes invertir un poco más de dinero para comprarlos y que sean orgánicos y que ustedes se puedan beneficiar de los nutrientes que tienen el hecho de que sean orgánicos, y la docena limpia, que por más que ustedes le digan, vea, este producto es orgánico, da lo mismo de que ustedes lo compren orgánico o que ustedes no lo compren sino regular. Y la idea es que la alimentación orgánica, que ya les explico un poco ese término que es equivocado, sea una alimentación que sea asequible y que pueda ser sostenible en el tiempo, porque si pensamos comprar todo orgánico, el bolsillo, no hay bolsillo que aguante eso. Partiendo primero del hecho de la alimentación orgánica. El título de orgánico es un título, es una etiqueta comercial. No existen los alimentos orgánicos. Todos los alimentos que consumimos, obviamente que son orgánicos. Pero la etiqueta comercial de orgánico hace que las personas le venga a la mente, y ya todos tenemos la idea y tenemos que hablar de orgánicos, sería realmente alimentación limpia. Y lo que es la alimentación y los cultivos regulares le llamarían alimentación sucia, pero pues obviamente que, como vamos a ver más adelante, hay muchas variables que nos dicen que esto no es tan así, y muchos estudios corroboran pues que en algunos aspectos no son nada diferentes. Pero cuando hablamos de orgánico, hablamos de sustancias constituidas por plantas o por animales, y que todo lo que comemos tenga las propiedades más parecidas a como estos alimentos se consumían antes de que llegaran los fertilizantes, los fumigantes. Y entonces, comenzando con esa diferencia, vamos a hacer un paralelo. Los alimentos orgánicos tienen una ventaja, que se utilizan, número uno, menos fertilizantes, donde los fertilizantes son orgánicos, o sea, son a base de estiércol de vacas, fermentos, arenas y polvos de rocas. Además de eso, materia viva que se mueve es el famoso compost, que son todos los desechos de la misma agricultura orgánica que sirven de abono. Es muy parecido a como lo hacían nuestros campesinos antes. Mientras que la alimentación regular, esos cultivos regulares, utilizan fertilizantes para que la planta sea más fuerte, utilizan también fumigantes, pues para que sea mucho más rentable. Si hablamos en productividad, es mucho más rentable en cantidad producir con fertilizantes y con fumigantes. En mi caso, que cultivamos orgánico, les puedo decir que a veces no es rentable porque se mete una plaga, y si no sabemos combatirla, eso nos toca a través de ensayo, error, fracaseamos con esa cosa, pero vamos a volverlo a hacer porque las condiciones de los alimentos orgánicos no son los mismos cosechar en la sabana de Bogotá o cosechar orgánico en un clima caliente, porque hay diferentes plagas, y entonces uno tiene que empezar a asociar plantas que sean amigas de otras plantas y que ambas unidas generen un efecto simbiótico. Esta protege a esta planta de esto y esta de esto, y además de eso, utilizar aguas limpias. Esa es otra diferencia. En los riegos de cultivos regulares se utiliza cualquier tipo de agua que haya asequible, mientras que en los riegos orgánicos se trata de utilizar agua más limpia, o por lo menos agua lluvias, pues que de alguna manera tiene menos concentración de químicos, cloro y demás. Recuerden que una de las partes fundamentales de los alimentos y los cultivos orgánicos es que debe haber un buen microbioma en la tierra, como el que nosotros tenemos en nuestros intestinos, para que la planta pueda sacarle los nutrientes a la tierra, y así y ir girando y rotando todos los cultivos para que así sea más beneficioso. Por otro lado, la alimentación regular utiliza semillas modificadas genéticamente. A diferencia de la alimentación orgánica, que ustedes van a ver, los tomates de la alimentación regular pues son grandotes, rojos, pero los tomates que producimos orgánicamente son mucho más pequeños. El sabor inclusive alcanza a ser diferente. Para las personas que venimos acostumbradas a consumir un tomate,
tradicional, el sabor es diferente y cuando probamos un orgánico nos sabe diferente. Salen otros sabores diferentes, los cuales, si se hacen análisis químicos, se ven muchos más antioxidantes, mucho más vitamina C y muchos otros más que no conocemos. Pero resulta que esa planta, en la medida en la que ella esté estresada, porque resulta que puede venir una plaga y puede afectarla, ella tiene que producir más fitoquímicos y antioxidantes como mecanismo de defensa. Mientras que la planta que está recibiendo fertilizantes y que está fumigada, pues ella no tiene que producir ningún químico porque igualmente no se le acerca ningún microorganismo. Y eso es como el ejemplo de cuando hablamos de la hormesis, que el ser humano necesita pequeños estresores. Es como el árbol que usted lo siembra solito y el árbol que lo siembra al lado de otro árbol que hace competencia. Con toda seguridad, el que hace competencia, ese pequeño estrés de todos los días, hace que sea un árbol más fuerte, un árbol que crezca mucho más rápido y un árbol que tenga que buscar más mecanismos. Así pasa con los alimentos orgánicos. Tengan en cuenta que los pesticidas, la gente diría, no, es que el orgánico no tiene pesticidas, falso. Lo orgánico también tiene pesticidas, pero son pesticidas orgánicos, que si bien utilizamos en la alimentación orgánica fitoquímicos, que son, por ejemplo, utilizamos el ají, el ajo, los pimentones y se dejan en fermentación, inclusive con restos orgánicos de animales, inclusive se utiliza la orina de algunos de conejos, por ejemplo, y esto fermentado va a generar unos efectos químicos que van a no alterar el microbioma del suelo y además de eso va a alejar plagas. Tengan en cuenta que, ¿cuál es la diferencia? Que los pesticidas orgánicos no generan efectos a mediano o largo plazo. Está demostrado científicamente que los pesticidas, los organofosforados, están relacionados con trastorno de déficit de atención en niños, autismo, cáncer, Parkinson, genera en las mujeres 25% más esterilidad y en los hombres una disminución en la capacidad de fertilidad y en el número de espermatozoides. Eso es lo que se ha demostrado. Obviamente que como son tantos los factores que pueden llegar a afectar a una persona, es difícil demostrarlo contundentemente que esto es, pero eso es lo que se ha visto. Y uno en la experiencia lo ve en pacientes con terapia Gerson, en pacientes que utilizan jugos verdes. Yo recomiendo mucho los batidos y los zumos de zanahoria y vemos resultados mucho más rápidos del paciente que consume zumos de zanahoria orgánica que del paciente que yo le digo al paciente, si es muy costosa para ti, hazle con los zumos de zanahoria que no sean orgánicos, igualmente responde, pero mucho más demorada. Entonces miren, esto lo importante que es, cuando se utilizan la alimentación regular, los suelos se empobrecen porque no se rotan casi los cultivos. Mientras que aquí al haber rote cultivos, se está regenerando los nutrientes del, digámoslo, del medio ambiente. Y ahora en cuanto a los pesticidas, no hablamos de una cosa importante, el efecto que tiene en la contaminación de nitrógenos del agua. Respecto a los fertilizantes orgánicos, ellos no generan afectación del agua, cosa que no va a afectar la vida en acuíferos que van a llegar a mediano o largo plazo a peces y vamos a promulgar mucho más la vida. A nivel del medio ambiente, antes se pensaba que definitivamente lo orgánico va más con el medio ambiente. Lastimosamente ahora no es así. ¿Y por qué? Porque resulta que la demanda de alimentos orgánicos ha incrementado tanto y se espera que con el paso del tiempo todo el mundo quiera consumir más orgánicos, pues resulta que en países, por ejemplo, como Estados Unidos, México, ya se están importando de otros países productos orgánicos. Y hay muchos países que se están especializando en alimentos limpios, le llaman ellos, y esto hace que haya una mayor huella de carbono en los alimentos orgánicos. En la medida en la que promovamos, en la medida en la que ustedes empiecen a consumir más alimentos orgánicos, seguramente los productores locales van a empezar a producirlos más y eso va a abaratar a mediano o largo costo el precio de los insumos, que no es económico y por eso son tan costosos. Puede valer hasta 10 veces lo que vale normalmente un alimento regular. Resulta que en los alimentos orgánicos hay una cosa que es importantísima. El microbioma que tiene el suelo, pues como les digo, en los productos orgánicos es beneficioso,
Resulta que se han hecho estudios en la cáscara de los productos orgánicos y resulta que hay parte de un microbioma diferente que ayuda a nuestro microbioma interno. Obviamente que en muchos de los productos que son no orgánicos o regulares no hay ese tipo de microbioma. Y ustedes saben que las bacterias están en todos lados, pero las beneficiosas se encuentran más en los alimentos orgánicos. Tengan en cuenta que cuando se habla internacionalmente de alimentos orgánicos, que les voy a explicar las etiquetas. Todo alimento que su origen sea orgánico certificado, en el código de barras va a comenzar con un 9 y después unos números siguientes, generalmente son 3. Los alimentos que son no orgánicos, sino que son regulares, comienza la etiqueta con un 4 y el código de barras siguen otros 4 números como mínimo. Y los alimentos que son modificados genéticamente comienzan con un 8 y después vienen el resto de números. Es una forma en la que ustedes sepan cuál es la clasificación según el código de barras de los alimentos. Es una cosa que nos puede ayudar para diferenciarlos. Es difícil. A mí me ponen un plátano acá orgánico y uno no orgánico y es difícil hacerlo. Un tomate, probablemente ustedes por cuál se van a ir, porque sea más bonito, más brillante. No necesariamente es una forma de distinguirlos. Y según estudios científicos se ha hablado cuál es la gran diferencia demostrable. Vitamina C, omega 3. Y cuando hablamos de omega 3, hablamos específicamente del DHA. Miren que normalmente pensábamos que el DHA, el omega 3, se encontraba solo en los peces azules. Pues resulta que vacas alimentadas con pastura, con un estilo de vida más relajado, más tranquilas y que no reciban ni, digámoslo, ese arete que les ponen en las orejas para que no se le prendan las moscas o que no les tengan que poner antibióticos para que no les dé mastitis o que tengan que andarlas vacunando demasiado, van a tener una leche con más ácidos grasos omega 3. Obviamente no estoy diciendo que la leche sea un alimento muy saludable, pero es al igual que el alcohol, es al igual que el azúcar para consumir ocasionalmente en personas sanas. Y miren que en esos estudios donde comparan la composición de los alimentos orgánicos de los no orgánicos, se ha sacado una lista que es muy práctica para que ustedes sepan que son las docenas sucias. ¿Cuál es la docena sucia? Los alimentos que analizando químicamente los tóxicos y todos sus componentes, vale la pena realmente comprarlo de origen orgánico porque son alimentos mucho más beneficiosos si usted compra orgánico que lo compre regular. Y una de ellas es la fresa. De las cosas que más afectan al hipotiroidismo es consumir fresas fumigadas con bromuros que generan problemas en tu tiroides. Las espinacas, lastimosamente de los alimentos que más requieren agua y que además de eso absorben mucho toxinas, pues es la espinaca. Además del óxido oxálico, se incrementa en espinacas que han sido cultivadas bajo el método regular. Las coles son otras que valen la pena. Si usted va a comprar coles, compre coles que sean orgánicas. Lo mismo los duraznos o nectarines, le llaman en otros países, o los melocotones, esas son frutas muy parecidas. Es necesario que ustedes lo puedan utilizar. Lo mismo la pera, tenemos el tomate. Miren, de las cosas que más utilizamos en toda la comida latinoamericana es el tomate, o el jitomate, le dicen en otros países. ¿Qué tal si utilizamos tomates orgánicos? Ustedes van a notar la diferencia. Igualmente las uvas es uno de los alimentos más recomendables porque se tienen que fumigar demasiado. Las manzanas son otros que vale la pena consumirlos orgánicos. Las cerezas, tenemos el apio o celery, o también le dicen en Venezuela apio España, hay que utilizarlo, ojalá orgánico. Y por último, ají o picante o chiles. Estas solanáceas son, hagan de cuenta que son muchísimos más beneficiosas sus propiedades cuando son orgánicas. Y entonces ustedes van a consumir alimentos de alta calidad sin recibir los efectos negativos de esa gran cantidad de pesticidas. Entonces ya conocemos los que sí o sí tienen que ser orgánicos. Y ahorita hablemos de la docena limpia. Entonces, cuando una persona tiene dinero, porque es que no es económico,
Y le venden, vean, le vendemos, este es un aguacate orgánico y este es un maíz, unas mazorcas orgánicas, entonces ¿por qué no compra estas? Da lo mismo. ¿Por qué? Porque su estructura y su recubrimiento impiden que se metan, tengan que ser fumigadas, más que todo, la docena limpia es más en los fumigantes. Entonces tenemos el aguacate, el maíz, tenemos la piña, su cáscara es tan dura que la protege de que los fumigantes que le puedan echar le afecten, los guisantes porque tienen una vaina, la cebolla, recuerden que la cebolla, la capa externa, en especial la cebolla de huevo cabezona, es la que tiene más cantidad de fitoquímicos que van a proteger la capa interna. Otra es la berenjena, otros son los espárragos, otros son los melones, y cuando hablamos de melón, hablamos que es una fruta que no se debe mezclar con otras frutas por si acaso, para que lo sepan. Otros son los hongos como los champiñones, las orellanas, los portobelos, shiitake, maitake. Todos ellos, ustedes no tienen que, si se los venden orgánicos, da lo mismo. No gasten dinero innecesariamente. El brócoli y el coliflor, que ellos tienen glucosinolatos, que son sus propios antioxidantes que impiden de que se metan microorganismos allí y eso nos va a beneficiar mucho. Y el kiwi también tiene una capa protectora que tiene una gran cantidad de fitoquímicos que va a impedir de que se metan plagas. Y además de eso, esa misma capa protectora impide que si lo tienen que fumigar, pues que le quede algo dentro del alimento. Entonces, con esa información ustedes tienen una gran posibilidad. Y eso que no les he hablado de una cosa de los alimentos orgánicos, que es la información de la memoria del agua. Los que no conocen el video de la memoria del agua de Masaru Emoto, donde se coge una gota de agua del agua del alcantarillado de Tokio y del agua potable de Tokio y se ponen a congelar. Y lo mismo al mismo tiempo se congela agua de manantial y resulta que se empiezan a mirar la forma como se cristaliza el agua, pues resulta que el agua del acueducto de Tokio, el agua de los alcantarillados tiene unas formas irregulares, inclusive estéticamente son feas, pero el agua de manantial tiene unos cristales con una formación perfecta que parece mucho más un mandala, y ahí es cuando empezamos a ver que hay mucha más información que desconocemos en la actualidad y que se puede ver por estos métodos. Y resulta que también se ha hecho el mismo estudio con el agua viva, porque es que el agua que tienen las frutas y las verduras es viva, de un alimento que no es orgánico, que es regular, forma unos cristales irregulares, pero de alimentos orgánicos es totalmente estructurada, totalmente coherente una molécula con otra, y aquí nos damos cuenta que hay muchas cosas que nos pueden beneficiar. Hay un metaanálisis del año 2017 donde hablan de la comparación del consumo energético, del consumo de recursos, agua, del tiempo de trabajo y es el mismo. Así que en ese lado es igual. Pero quiero que tengan en cuenta que en la medida en la que ustedes empiecen a utilizar por lo menos la docena sucia orgánica, perfecto. Si no, pues puedes utilizar unos buenos mecanismos de eliminación de toxinas. En el video Desintoxica te explicamos cómo tú puedes tener unos buenos mecanismos de eliminación para que si no tienes el acceso de consumir alimentos orgánicos, por lo menos tengas unos buenos mecanismos de eliminación de sustancias tóxicas para que tu cuerpo saque lo que tú le metiste y que no te beneficia. Esa sería otra de las maneras y es una de las cosas que yo más recomiendo junto con todos los tratamientos que le mandamos. Porque de lo contrario, pues no es sostenible en el tiempo usted estar alimentándose a punta de alimentos costosísimos. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta. Síganme en mis redes sociales si les interesa una consulta médica conmigo, sea presencial o virtual, donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el contexto emocional fundamental y los cambios de hábitos. Miren que con estas cosas se incrementan las posibilidades de mejores resultados de su condición específica de salud. Nos pueden escribir al WhatsApp que está acá abajo, que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Los quiero mucho. Chao.